¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este programa, Tertulia de Sabios, donde damos la voz a personas muchas veces no conocidas en los medios de comunicación, porque cada historia de cada ser humano es una radiografía de nuestra sociedad, la sociedad berciana. Hoy estamos en un sitio que hoy se ha convertido, no lo hubieran pensado de niños nuestros contertulios de hoy, hoy está convertido en un museo, pero era un lugar de trabajo muy duro, donde había mucho peligro, donde también algunas personas perdieron la vida. Estamos en Fabero, en el Pozo Julia, como decimos hoy museo, antes Pozo Minero, y tenemos el placer de estar con tres vecinos de la localidad, los tres nacidos en este municipio, entre finales de los años 40 y principios de los años 50, donde empezaba a ser ya muy boyante ese sector, el de la minería en la cuenca de Fabero. Queremos agradecer su presencia, por un lado, a Manuel Abad Pol, gracias por estar con nosotros. Gracias. También queremos agradecer a María Ángeles Rodríguez Abad, gracias. Y a Mari Carmen Trabado Vallejo, gracias. Gracias a vosotros. Voy a preguntaros de esos primeros años, ¿no? La década de los 50, donde sí recordáis que este sitio en el que estamos era una mina, donde trabajaban los mayores. ¿Qué recordáis? Comenzamos, por ejemplo, por Carmen, por ejemplo. Bueno, yo vivía cerquita de aquí y recuerdo la actividad y la cantidad de gente que se movía en este centro de trabajo, que era de aquella. Había muchísima, bueno, trabajaban a 3 relevos, no paraba nunca, ni de noche ni de día, era un constante movimiento. Había familiares que trabajaban aquí incluso, ¿no? Bueno, mi padre fue minero, pero tuvo un accidente muy grave de mina, que se rompió la pelvis, las piernas, bueno, justamente el año que yo nacía. Estaba mi mamá embarazada. Y él después quedó con una discapacidad y no se le ocurrió otra cosa mejor que montar una panadería. Pero, vamos, que familiares míos aquí no trabajaban, pero sí como familiares, amigos de toda la vida y sí. ¿Cómo recuerdas esa infancia? Yo, más que subir aquí arriba, recordaba los camiones sin parar, todo el día los camiones cargados de carbón. Vivía en la carretera, entonces eso a la vez lo echo mucho de menos. Supongo que son recuerdos parecidos. ¿Qué te viene a la memoria cuando hablamos de tu niñez, la minería y Fabero? Casi parecido a mi compañera. Yo también vivíamos al final del pueblo y también vivía también en la carretera y la paso de camiones, de los obreros también que venían del Bierzo, que también venían. Y claro, mi padre había sido minero, pero había trabajado antes de que yo no hubiera nacido, y entonces pues sí, se vivía bien, pero bueno, con aquella cosa de que estaba lejos, entonces pues tampoco me cuadraba así mucho. Y siendo niños, seguro que oísteis que algún vecino falleció en un accidente laboral en la mina. ¿Qué recordáis, estando de pequeños, jugando, y los mayores hablaban de que alguien había muerto? ¿Cómo recordáis esos instantes? Lo que comentábamos antes, terrible el escuchar la sirena en una hora que no le correspondía. Eso era peligro, ¿no? Para la zona un bombazo, porque sabías que algo grave estaba pasando. La gente corría en masa hacia la boca de la mina, esperando ver lo que salía, claro. Y si yo recuerdo, me imagino que igual que mis compañeros, recuerdo muchos accidentes de mina, no varios, muchos. No solo en este centro, sino en otros centros mineros. En Fabero hubo varios muertos y muchos accidentados graves de la minería, sí. Vaya por delante nuestro homenaje a todos ellos y a sus familias. Manuel, ¿tú oías esa sirena en horarios que no era y que te decía el corazón de niño? Efectivamente, yo oía la sirena en las horas que entraban a trabajar y a deshoras, pues claro, se suponía que era un accidente mortal. Y también pues veíamos la gente correr y todo eso. Y ya después, cuando estaba yo trabajando en la oficina, pues claro, más todavía, porque ya lo teníamos allí. Y entonces, pues claro, era acongojamiento. La década de los 50, en la que fuisteis niños, después dio lugar a la década de los 60, donde ya empezabais a ser adolescentes, ya había un mayor conocimiento de dónde os encontrabais, y era un auténtico boom económico de construcción de viviendas. Fabero, todo era boyante, todo iba a más, ¿no? ¿Qué recordáis de siendo adolescentes y Fabero? Yo, que era
mi abuela era mujer, ya casi viuda sería en aquella fecha, le dio por construir casas sin parar. Yo no sé ni quién arrancaba la piedra, canteros de Galicia, y era una construcción mal hecha porque era repentina y tal, pero hacía falta meterse en algún sitio. Venían muchísimas familias con necesidad de trabajo, claro está. Es que cuando el boom enorme de la minería, cuando yo te comentaba que llegaban autobuses llenos de gente de todas partes de España, fundamentalmente de zonas, claro, más deprimidas, Extremadura, Andalucía, bueno, había de todos los sitios, que aquí había asturianos, gallegos, de todas partes. Después, más tarde, también portugueses y caboverdianos, pero hubo un momento que Fabero, en todo su municipio, no era capaz de absorber esa riada de gente. Y yo he visto al lado de mi casa, en una casita pequeña, vivir 3 familias juntas, pero no por nada, es que no había sitio donde meterse. Entonces fue cuando se empezó a construir de forma masiva, porque era una necesidad. De hecho, pues la empresa, bueno, había hecho el poblado de Diego Pérez, e incluso arregló los barracones donde habían sido campos de concentración de presos después de la guerra, y había arreglado los barracones, y muchísima gente, bueno, allí en La Jarrina y en todos los sitios vivían mineros que venían hasta que podían encontrar un lugar donde tener una casa, claro. Manuel, eras adolescente y casi cada día veías gente nueva. Sí, sí, también de aquella se estilaba, decían, las camas calientes, que era, se acostaba uno por la noche, se levantaba, venía otro relevo, se acostaba y así sucesivamente, o sea que no había casas, entonces tenían que dormir, de hecho. De hecho, no solo en Fabero, se iban a Fontoria, a Bárcena, sí, de todos los pueblos del municipio. Es que, vamos, estaba todo lleno. Y es cierto, casi todas las casas tenían lo que llamábamos aquí posaderos. Es decir, una cama que te quedaba libre, pues la alquilabas a 1 o a 2, o como dice Manuel, a 3, según el relevo que fueras, y se iban turnando. Es verdad que fue de necesidad, porque también es cierto que las condiciones de la mina eran bastante duras y los sueldos, te estoy hablando de aquella época, eran bastante pequeños, y a las personas les venía muy bien también tener alquilada una habitación. Yo, por ejemplo, mis suegros tuvieron posaderos mucho tiempo y bueno, pues les venía bien, eran 6 hijos y el sueldo era bajo, con lo cual les venía muy bien, y yo creo que ha sido una forma de salir adelante también. Nacisteis más o menos en los 50, fuisteis adolescentes en los 60, y en los 70, aparte de seguir el bullicio económico a más en toda la cuenca minera, también se notaba en este territorio esa España cambiante, ese final del régimen, y que la gente se quería abrir a un mundo, bueno, fuera del autoritarismo. Sí, fue cuando murió Franco, por supuesto, empezó el boom de los sindicatos, de los obreros, de afiliarse, pero vamos, es que era continuo todos los días afiliándose, o ya no, pero de aquella sí, y que tenía ganas de saber y de todo, o sea, de buscar el convenio, buscar esto. Seguía habiendo mucha falta de mano de obra, porque mi marido es portugués y le proponía a la empresa ir a su zona y traer gente, que nunca lo quiso hacer, porque ya veía que esto era un trabajo duro. De hecho, algún amigo ha venido y en cuanto vio el panorama de la mina, nos han quedado. Estuvieron unos días duro en nuestra casa, claro, y se han ido. Mari Carmen, cuando murió Franco, ¿qué recuerdas? ¿Qué se decía entre las amigas y los amigos? Bueno, yo estuve unos años estudiando en Oviedo, y bueno, sí que se notaba mucho bullicio ya antes de morir Franco, o sea, ya había, y aquel afán de estar informado, pues eso. Yo recuerdo siempre ir, por ejemplo, por la revista Cambio 16 a primera hora de la mañana a un kiosco, y por El País cuando empezó a salir, porque muchísimas veces los secuestraban,
y sí, había mucha bullicio, mucho movimiento estudiantil, obrero y tal, y muchas ganas de que cambiara todo, claro. Bueno, mientras los hombres y las mujeres de Fabero trabajaban en la mina, porque hubo muchas mujeres que trabajaron en la mina, no solo era una profesión de hombres, sino de mujeres muy valientes. Murió Franco, hubo ese periodo de transición. Oye, ¿y cómo recordáis, porque ya de aquella ya podíais votar, cómo recordáis votar la democracia? ¿Cómo fue aquel día? Pues una fiesta. ¿Qué decía la gente? ¿Qué pasaría? ¿Os tocaba llevar la urna, o sea, la papeleta por primera vez? ¿No? ¿Cómo fue aquello? Sí, pues expectante. Yo creo que incluso había gente que iba con mucha ilusión a votar, pero con miedo. O sea, todavía había un miedo, ¿no? Sí, yo te puedo decir que mi padre, por ejemplo... Que se le notara. Sí, mi padre tenía mucho miedo porque él decía que en su tiempo se sabía a quién votabas y después había represalias. Claro, entonces mi padre fue a votar con mucha ilusión, pero con mucho miedo. ¿Cómo recuerdas ese momento votando? Con ilusión, sin duda. Diciendo, participo, puedo participar por fin. Sí, yo con ilusión. Y más siendo mujer, porque era una España todavía muy machista, ¿no? Machista. Para abrir una cuenta bancaria a esta menda, me quería el del banco que mi marido. Dije, si tiene que pasar por aquí mi marido, no trago yo. Y no lo consentí para nada, cuando abrimos la empresuca esa. Sí. Pero digo, yo venir aquí a pedir... ¿De aquella todavía? Yo, venir aquí y tener que venir mi marido, por ahí no paso. Y yo no pasé. Muy valiente entre los bancos, ya de aquella época, ¿no? Tengo que decir que cuando mi abuela y tal, Seguridad Social, la gente nacida de Fabero, para nada. Cuando llegó Felipe González, lo voy a nombrar así, que hubo seguridad social, sí, hombre, para tenían todos y incluso tal. Una paguina, la gente ni que abuela, había ni pensión, trabajado... fallece camino de 100 años, sin pensión, sin seguridad social, sin nada, que te tenía que acoger un hijo en su cartilla, en su tal, pero ¿a cuento de qué? Pero yo, fíjate, trabajando toda la vida con mucha ilusión, un tractor. Que mi madre había trabajado en la mina en Santa Cruz y después aquí limpiando durante la guerra todo esto, y lavaba la ropa, limpiaba, incluso estuvo paleando carbón. Y bueno, pues eso, por esos añitos, que eran unos años, que habían sido varios, trabajando, pues yo no sé si le habían quedado 300 pesetas, y estaba ella más contenta y más ilusionada. Claro, con la transición, ¿no? ¿Cómo recuerdas el día de votar? ¿Tú cómo lo recuerdas? Precisamente estuve yo de vocal en una mesa. Fíjate, ¿no? Me escogieron. Pero ¿había miedo? ¿Qué decían los amigos? ¿Había miedo o solo alegría? No, bastante alegría, bastante alegría. Miedo en las personas mayores. En las personas mayores sí, que habían vivido algo la guerra o tal, pues sí tenía mucho miedo. Pero bueno, las personas, la gente como yo, tal, pues no, bien, normal. Tenían. Esa transición dio lugar a un fortísimo movimiento sindical, donde la cuenca de Fabero fue muy sonada en toda la provincia de León y en el noroeste de España por ese sindicalismo de defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo recordáis aquellas enormes movilizaciones que fueron portadas en muchos medios de España? ¿Qué ocurría en Fabero para ver esa unidad tan intensa? Se le tenía respeto a la minería, Cuando íbamos a las manifestaciones, yo creo que pensaban que nos comíamos la gente. Una de las cosas que había era que, como es un trabajo muy duro, se necesitaba la solidaridad del compañero. Y yo creo que ese compañerismo hizo que también a la hora de agruparse para defender y cuando veías que un compañero por defender algo lo echaban y tal, esas huelgas fueron muy importantes, pero también es verdad que fue lo que ayudó a avanzar y a mejorar tanto las condiciones de salubridad dentro de la mina como la mejora de los salarios. Salarial, ¿no? Manuel conoció la mina desde el punto administrativo, ¿no? Y viste pasar de todo, claro. Ese movimiento sindical fortísimo, ¿a qué se debía? ¿A esa solidaridad? ¿A qué crees que se debía? ¿O a la gente harta de la época del régimen y de repente la libertad de exigir mis derechos? Efectivamente, yo creo que sí que eso era lo principal. Y también intentar arañar algo por donde fuera, bien fuera por convenios o bien, claro, porque los convenios antes lo hacía la empresa y nada más. Pero entonces cuando empezó los convenios provinciales y ya pues ahí pues ya los sindicatos ya tenían más fuerza y tal.
Sí, eso era la España de la transición, la España de los 80, de conseguir esa seguridad social de la que hablábamos, ¿no? De mayores que murieron sin nada y después por fin se consiguió. Mi abuela fue una persona, ya te digo, sin pensión y sin nada, y fue de las primeras que llevaba el carbón a Toral de los Vados en el carro. Cómo se empezó a transportar el carbón de la minería. Sin embargo, pues ya te digo, valorada para nada. Pues aquí valoramos públicamente el trabajo de esas mujeres, sin duda que fueron anónimas para la colectividad, pero que hoy recordamos. ¿Cómo se llamaba su abuela? Rufina. Rufina. Bueno, pues también homenaje muy conocida en el pueblo. Homenaje para Rufina. Y digo que esos 80 de transición y de fuerte sindicalismo, de mucha actividad minera, después dio paso a un principio de los 90 donde se encendió la primera alerta, primera reconversión, ¿no? La primera gran marcha minera. Cuidado que se acercan nubarrones. ¿Cómo se vivió aquel momento? ¿Se pensaba que era una tormenta pasajera o se veía venir la oscuridad del carbón en vez de en el suelo, en el cielo del futuro? ¿Cómo lo vemos? Pero no a tan corto plazo. No tan corto plazo, ¿no? No se pensaba que era tan rápido. Yo creo que no lo creímos nunca. No tan o al menos yo, hablo por mí, yo creí que nunca lo vería yo, o sea, probablemente se vería más adelante. Pero nunca ver el cierre de las minas total. Creí que el cierre total de la minería en esta zona, que además sabemos que tenemos grandes reservas todavía, yo no lo creí nunca, sinceramente. Y ese fue el primer nubarrón, ¿no, Manuel? Sí. Los 90, a principios, la primera gran marcha minera. Lo que pasa es que para los trabajadores en aquel momento era un caramelo. Claro, las prejubilaciones y después la jubilación. Estabas 13 años ahí cobrando bastante, porque sí, y claro, no se veía más allá. Y gente que lo veía venir, no, pues, no se le hacía caso. Y claro, pues, al final llegamos a donde estamos. Claro, porque desde principios de los 90 hasta ahora todo ha sido caer, ¿no? Sí, porque las primeras reconversiones ya empezó en el 87. Sí, fueron las primeras, sí. Después ya en el 92 y después ya del 98 en adelante. Entonces, claro. Y en esos años 90, en el que la gente, bueno, aceptaba esas prejubilaciones, esas jubilaciones definitivas que les venían muy bien, después también de mucho tiempo trabajando, ¿no? Que había que deslomarse para sacar adelante a las familias, habiendo llegado seguramente de zonas de España de las que no eran originarios de aquí, ¿no? Pero seguía pasando esa década de los 90, llegaba el 2000, bajaba la minería, empezaba ya a bajar la población, ya empezaba a notarse de una forma casi preocupante, ¿no? Antes de llegar el siglo XXI ya se notaba que iba menos en población. Sí, porque en cuanto se empezaba a prejubilar, la gente se iba. Porque claro, eran jóvenes, se prejubilaban jóvenes y tenían hijos, pues mirando al futuro, se iban donde iba a los institutos o donde había universidades. Entonces, lo que Favero les dio, a Favero se lo quitaron también en buena medida, ¿no? Como podemos verlo. ¿Lo veis así un poco? ¿Se llevaron parte de Favero o era una cosa normal tener que irse? Todos tendemos a que nuestros descendientes estén mejor que nosotros. Claro, mejoren. Todos pretendemos que nuestros hijos o estudien o adquieran una profesión que puedan ejercer de una manera digna. Y a poco que conozcamos la mina, pocos serán los que quieran que su hijo entre en una mina. Si tus hijos estudian una carrera que después es difícil ejercer en el pueblo, sabes que la juventud va a acabar, la mayoría o no, una parte grande, marchándose. ¿Es bueno? No, no es bueno. ¿Es bueno quedarse aquí? Sí, si tuviéramos mejores medios de comunicación, de acceso para que las empresas pudieran implantarse de una manera mejor y no tuviéramos que depender, como hemos dependido durante muchos años, de un solo monocultivo del trabajo que era el carbón. Bueno, pero ¿qué podemos decir de ese presente? Llegó el euro, llegó esa moneda moderna. Por cierto, ¿cómo recordáis la primera vez que cogisteis un euro en la mano? Ese tránsito entre siglos, ¿cómo recordáis? La gente decía que no le gustaba, que se perdía mucho dinero se perdía, muchas pesetas. Que era truco, y la ¿no? verdad Había truco, es que sí, ¿no? porque
Todo era más caro de repente. Claro. Se afinó, los céntimos y tal, todos iban para hacia arriba. Pero el céntimo era para ajustar, pero pasaba el periódico de tal a €1. A €1. Café a €1. De 60 pesetas a lo mejor a €1. No le gustó, ¿no? No gusta. No, hombre, se perdió dinero. Encareció un poco todo. Bueno, una Europa y un Porque mundo que estaban después... los céntimos para ajustar los precios. Claro que después ya €1 nos parecía poco, pero al principio pasar de eso, de 80 pesetas a pagar €1, pues era lo que se La pasó, prensa, el que todo. si piensas es casi el doble. O sea, Bueno, y hoy por hoy, lo que fueron minas, como decíamos al principio del programa, esto fue una mina, ahora es un museo. ¿Qué expectativas le veis a Fabero? No en el sentido de grandes o pequeñas expectativas, sino que un nuevo filón que no es de carbón se ha encontrado, el turismo y la agroalimentación. Se está plantando. Claro que todo el mundo quiere que vaya más rápido, pero la naturaleza va a la velocidad a la que va. Pero no es poco haber encontrado un pequeño destello en el camino. ¿Cómo lo veis? Bueno, sí que vemos que viene gente a visitar, vemos autobuses y demás, que se paran a tomar un café, que van a comer no sé dónde. Claro que viene bien a todos, sí. yo creo que es difícil contar que esto es a largo plazo, pero creo que ha sido algo que no podemos ni calificar, el recuperar todas estas instalaciones que estaban perdiéndose y darles un uso maravilloso, que es el recuerdo de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que nuestros hijos llevan en el ADN y nuestros nietos lo llevarán, que es la minería. Entonces, que no se pierda el trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que se sepa lo que ha pasado, creo que es nuestra obligación y nuestro deber, y eso a la larga da sus frutos. El turismo da sus frutos y todo lo que ha mejorado también el medio ambiente, porque en eso hemos mejorado mucho, pues creo que ha capacitado a Fabero de un futuro que yo espero que más pronto que tarde sea ya mucho más bollante, que ya se ve. Que ya se ve. Manuel, ya se ve. Es despacio, pero se ve. Sí. Yo pienso también una cosa, que a lo mejor si te unieras a las demás zonas turísticas del Bierzo, como pues son las Médulas, Caracedelo, una cosa y la otra, es hacer un tour turístico. Eso sí traería más gente, porque solo aquí es muy... Creo que adolecemos de un sector como puede ser la hostelería, y me refiero a la hostelería en plan restauración y de hospedaje más amplio, porque muchísimas veces la gente que viene a Fabero a veces no tiene dónde quedarse a comer. O sea, que de la minería a los fogones hay un salto de calidad que tiene que dar Fabero, ¿no? Yo creo que sí, que ahí hay un nicho donde la gente tiene muchas oportunidades, de verdad. Lo he creído siempre y lo sigo creyendo, y ahora más que nunca. Es que no tiene ni para quedarse a dormir, Claro, ni para ir a comer. Los sitios que hay están llenos siempre. Yo, el hostal que tengo ahora enfrente de mi casa está lleno siempre. Entonces veo que hay movimiento, que la gente viene, que va a hacer rutas, que van a hacer... Entonces me parece... Pues esos son elementos de emprendimiento que vienen a contarnos que Fabero está renaciendo y que siempre va a haber futuro. Nos cuentan los compañeros que se nos acaba el tiempo, es fantástico charlar con vosotros, podríamos hablar horas y horas, pero queremos agradecerle a Manuel Abad, a María Ángeles Rodríguez y a Mari Carmen Trabado que hayáis estado hoy con nosotros, valorando la historia de vuestros ancestros, la de vuestros padres, abuelos, vuestra propia vida y los éxitos que tengan los descendientes. Gracias a los tres. Gracias, muchas gracias. Y a ustedes emplazarles para otra próxima cita en otro municipio del Bierzo, con esta tertulia de conocimiento de la realidad de la calle, con Tertulia de Sabios.